Hola a todos, buena tarde. Pues ya son las 5:05 y por respeto al tiempo de todos, ¿les parece si comenzamos? Sí, pero muy Bueno, bien. va, buenísimo. Bueno, pues les damos la bienvenida a la primera sesión de capacitación eh, que surge en el marco de la colaboración con Polygon e Impact Plus. Les platico un poquito de esta colaboración. Impact Plus es el brazo social de Polygon y lo que buscan es pues socializar todo lo que gira en torno a blockchain desde lo más básico, la parte histórica y también sobre todo que todas las personas que estemos interesadas en el tema pues vayamos adquiriendo más habilidades técnicas que nos ayuden no solo a entender la tecnología, sino a saber resolver cualquier desafío que tengamos enfrente con esta tecnología, ya que blockchain representa pues una gran oportunidad para pues esta economía digital. Ya en algunas sesiones anteriores platicábamos con algunos de los expertos que al inicio con la web 1.1 pues solo podíamos consultar información. Con la web 2.0 no solo consultábamos información, sino que también podíamos nosotros compartir información a través de la red y que ahora con pues la web 3.0, además de consultar información, procesar información y demás, pues ahora también podremos ser poseedores pues de activos en la red y una parte importante pues de ese proceso o base tecnológica de esa web 3.0 es el blockchain. Entonces, por eso es súper importante que la aprendamos, que la conozcamos y que encontremos en esta tecnología pues una oportunidad muy grande para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Eh, el día de hoy nos acompañan dos personas con las que no habíamos conversado antes. Una es Cici de la Peña, que es nuestro enlace con Polygon, y también nos acompaña Boris Polania, quien va a impartir la clase del día de hoy. Entonces, pues es importante que la aprovechen muchísimo, chicos, no solo la del día de hoy, sino las de lo que restan de la semana. Les platico un poquito de Boris. Boris nació y creció en Venezuela, donde realizó estudios de ingeniería en computación. En 2010 se trasladó a Estados Unidos, donde complementó sus estudios y se tituló como economista. Cuenta con más de 20 años de experiencia como desarrollador de software. Ha trabajado en proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. Además, ha trabajado con diversas startups y con grandes compañías como Honda, Visa, Motorola, entre otras. Y sobre su experiencia en blockchain, se remonta al año 2011, cuando empezó como minero de Bitcoin. Así que podemos aprender mucho de Boris, que ha estado prácticamente en el génesis de la blockchain. Y además, pues bueno, ha extendido su experiencia a través de diferentes trabajos en proyectos a nivel protocolo, Web 3.0, Smart Contracts, y actualmente reside en Santa Clara, California. Entonces, pues ya para no hacerla más larga, chicos, bienvenidos Cici y Boris, también a todos los participantes de la estancia. Entonces esperamos que disfruten mucho, que aprendamos todos sobre esta tecnología, porque pues no somos expertos, para eso hacemos el trabajo en equipo, para que todos poco a poco vayamos aprendiendo un poquito más. Adelante, Boris. Perdón, María Caro, solamente si puedo agregar algo. Sí. Aquí en el chat les estamos compartiendo una liga. Es Ujú. una forma de registro un registro para dar seguimiento a nuestro monitoreo y evaluación. Muchísimas gracias. Dar seguimiento del estado en el que estamos en este momento y cómo terminamos nuestros conocimientos a finales del curso de estas 5 horas que incluyen Ujú. este curso. Si lo pudieran llenar, se los agradeceremos mucho a todos. Y también, por favor, sigan nuestras redes sociales. Ujú. Instagram, Impact Plus. eh, Nos encuentran como Impact Plus-Web3. Ahí pueden encontrar más información. Justo. Muchas gracias, María Caro. Sí, buenísimo, Adelante. gracias, sí, sí. Sí, nada más reiterar lo que nos comparte. Sí, sí, chicos, es importante que nos apoyen llenando ese formulario, ¿no? También para que pues podamos ir evaluando qué tanto avanzan en su conocimiento de blockchain y súper importante para que accedan, bueno, se mantengan conectados
y actualizados con la información de Impact Plus. Por fin síganos también ahí en el Instagram. Listo. Bueno, saludos a todos. Bueno, vamos a empezar. Déjame hago screen share aquí. Yo creo que con este está bien. Vamos a darle play a este. Vamos a ver cómo se le da play a este. Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Ah, Sí, ok. sí se ve bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, el curso en general es una introducción al blockchain. Voy a dar al principio una parte más básica, más teórica, un poco tanto quizás filosófica, y después en los siguientes días vamos a pasar un poco a la parte más técnica desde el punto de vista de desarrollo de software. Pues ya como me hicieron un pequeño intro, pues no voy a hablar más de mí, sino que voy a saltar de una al tema. Hoy voy a hablar un poco del tema de lo que es el concepto de descentralización, que es un blockchain, y vamos a hablar un poco de los protocolos de consenso y los tipos de consenso. Vamos a hablar un poco de descentralización. Para mí, yo creo que se puede decir que la descentralización es el objetivo último de por qué utilizamos blockchain. Siempre está esta discusión de por qué, cuándo debes utilizar un blockchain, cuándo no, ¿no? Y la misma definición de blockchain, a veces, yo nunca estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero al principio siempre han definido blockchain como una especie de base de datos, como una especie de sistema cuyo último objetivo es almacenar información. Si bien el blockchain es una forma de almacenar información, pues va más allá de eso. Y yo creo que el concepto más importante para entender de por qué tiene sentido, de cuándo se utiliza el blockchain, es el concepto de descentralización. El concepto de descentralización básicamente es el paso de cualquier autoridad, de cualquier poder, de un grupo de pequeños de personas o de entidades a la mayor parte del universo de personas que están interesados en algo, ¿no? No solo en temas de gobierno como lo conocemos, se puede descentralizar de muchas maneras, ¿no? Lo importante es que se pasa desde un modelo donde había una persona o un elemento o pocos controlando el flujo de la información a un universo más grande de las personas que tienen un stake, que están involucradas, interesadas en lo que está pasando en ese flujo de información. Si utilizamos por ejemplo, un gobierno normal como ejemplo, pues es fácil verlo, ¿no? Descentralización es que el poder central que está por lo general en la capital tenga menos poder y las regiones tengan más poder. Desde el punto de vista de blockchain, implica, lo más importante es que implica que no haya la necesidad de confiar en un ente centralizador, en una tercera parte, para que dos personas o dos entidades puedan hacer una transacción, dos o más. Esa es la base del blockchain. Ahorita vamos a hablar un poco más de la historia, pero todo esto empieza, el blockchain, desde el punto de vista de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y él obviamente él o ella o ellos o ellas, no se sabe si es una persona, si son muchas personas, ni quiénes son, no estaban siendo incentivados por lo que estaba pasando en el 2008, ¿no? De la pérdida de valor del dinero porque estaba centralizado en un grupo pequeño de instituciones. O sea, el blockchain lo que busca es que personas normales puedan hacer transacciones entre ellas sin que haya alguien en el medio para hacerlo. En el caso de los pagos es fácil ver la centralización. Está un banco, está una compañía de tarjetas de crédito, está otro tipo, una empresa de remesas. En otras áreas también, incluso cuando chateamos, si yo quiero la transacción de yo mandarle un texto a otra persona, pues tiene que pasar por WhatsApp, por Telegram, hay alguien que centraliza. Entonces el blockchain busca eso y lo hace a través lo hace a través del concepto de trustless, de crear un modelo del cual no haga falta de que exista esa tercera parte, ese ente centralizador. Entonces, ¿qué es un blockchain, no? Desde un punto de vista histórico, pues
aunque ya antes habían habido algunos intentos, realmente el primero real es Satoshi Nakamoto. Él escribió el paper de Bitcoin. En el paper de Bitcoin, la primera línea básicamente dice que es un tipo de dinero electrónico. Y esto es importante porque el primer acercamiento, aunque hoy en día el blockchain y no es solo de dinero, pues salió de ahí, de una forma de que dos personas se pudieran pagar unas a la otra sin necesidad de que hubiera un intermediario. Dado de algunas cosas que escribió Nakamoto, como esa frase que pongo ahí, que la escribió en una de las transacciones, él entendía que el problema era las instituciones bancarias, que ese ente centralizador que realmente no está dando problemas eran las instituciones bancarias. Entonces, el primer acercamiento es financiero, es de cómo pagar, ¿no? Y el principal problema, porque todo el dinero electrónico existe hace mucho tiempo, ¿no? El dinero electrónico no es un concepto nuevo. Los bancos utilizan dinero electrónico y ellos eran, aunque es más complejo que eso, la verdad que todo el sistema del banco se encarga de seguridad, del backend, de todo lo que hace el banco es para que no haya double spending, ¿no? De que si yo tengo un peso en mi cuenta, no lo pueda gastar el mismo peso 3 veces, ¿no? Que esa información que dice que Boris tiene 3 pesos, un peso, Boris no la puede utilizar 3 veces. No puedas gastar 2 veces el mismo peso. Entonces, toda la seguridad, todo eso se enfoca en eso. Y el paper de Bitcoin se enfoca en eso, solucionar el problema de double spending. ¿Cómo hacemos para que si yo te doy un dinero electrónico que no está respaldado en papel, que no es una moneda, cómo hago para que no lo puedas gastar 2 veces? Esa es la idea. Quizás haya gente que esté un poquito más familiarizada con esto y quizás vea que estoy como trivializando algunas cosas, pero es que quiero mantenerlo a un nivel, al principio, más sencillo, ¿no? Es un poco más complejo que esto, pero la idea general es esa. La idea general del inicio de Bitcoin es esa. Pues una forma en que nosotros nos podamos enviar dinero unos a otros de una manera segura, sin que haya double spending y sin que haya una persona, un ente en el medio diciendo nada o aprobando nada. Simplemente es una transacción descentralizada, completamente trustless. Entonces, ¿qué es un blockchain, no? Desde el punto de vista meramente computacional, técnico, un blockchain es una forma, una estructura de datos, del modo tal de que los datos son envasados en bloques, son bloques de información y que están puestos secuencialmente uno detrás de otro, como si fuera una cadena. Por eso se llama cadena de bloques, porque son bloques de data, que una data, el primer bloque apunta al segundo, el segundo apunta al tercero, cuarto, quinto y sexto, de esa manera, y todos los bloques de en adelante, ¿no? Y la forma en que un bloque apunta al otro es que un bloque tiene información del bloque anterior. ¿Qué significa eso? Que el bloque 3 tiene toda la data que le corresponde a él, pero además tiene un pedazo que identifica todos los bloques anteriores o el bloque anterior. Entonces, de ese modo es una cadena. Si tú cambias uno de los bloques, toda la cadena se pierde la consistencia, ya no tendría consistencia, se rompe la cadena. Y es importante entender que es la información que en el blockchain desde este formato, lo que almacena son transacciones. La data que almacena son transacciones. Un bloque de blockchain tiene una información administrativa, por decirlo de alguna manera, y el resto son bloques de transacciones que la gente quiere procesar en el blockchain. Antes de seguir, es un concepto un poco técnico, pero me parece importante que se entienda, ¿no? El concepto de hash. El concepto de hash es una función matemática, un algoritmo matemático que agarra un pedazo de data de cualquier tamaño, no importa el tamaño que tenga, y la convierte en un resultado del mismo tamaño. Siempre lo que entra a la función del hash puede tener cualquier tamaño, el hash la procesa y el resultado final siempre tiene el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, la función esta que pongo aquí como ejemplo, que se llama hash 256, no importa lo que le entre, el resultado tiene la misma medida. Entonces, por ejemplo, Polygon, la palabra Polygon tiene el resultado es este, y la palabra blockchain siempre tiene este resultado. Y si yo pongo
la palabra Polygon siempre me da el mismo resultado. Entonces aquí les voy a pasar un poco a mostrarlo en línea. Entonces tenemos SHA-256. Y otra cosa es importante, si ven aquí, la palabra blockchain tiene esta es la representación en hash en 256 de blockchain. Y si cambio una sola letra, blockchain, y la cambio por la letra M, el resultado es completamente distinto. La información cambia, con el más pequeño cambio, el resultado del hash es completamente distinto. Lo que podemos estar seguros es que blockchain y blockchain con M, el resultado del hash va a tener la misma medida, pero van a ser completamente diferentes. Así sea el más pequeño cambio. Entonces, ese concepto se utiliza en el blockchain. De esa manera, el primer bloque, digamos que este bloque que está de segundo, tiene una información, tiene un hash de todos los bloques anteriores. De modo tal de que si alguien cambia uno de los bloques anteriores, no va a coincidir con el hash que está aquí. Entonces, la información de este bloque que tengo en el medio, de alguna manera, comprime en un tamaño fijo toda la información anterior. Y así asegura de que si alguien cambió la información en el pasado, este bloque dice, no, esto no está funcionando porque el hash dice que debería ser ABC y resulta que me estás mandando ABD. Entonces, de esa forma, se garantiza la unicidad, la consistencia del blockchain y se asegura que no se estén introduciendo transacciones que no sean válidas. Es un poco técnicamente complejo, pero esa es la idea. Así es que se crea la cadena de bloques. Esta es la del Bitcoin. Otros tipos de blockchain son un poco diferentes, pero la idea principal es la misma. Un bloque, un bloque mantiene la información de todos los bloques anteriores y cualquier cambio en los bloques anteriores, el nuevo bloque lo va a entender y va a entender que hay una inconsistencia en toda la cadena y rechaza la transacción nueva. Pero, y entonces, ¿cómo hace eso? Y aquí entra un poco el concepto de lo que habíamos hablado de descentralización, ¿no? Y es que esa cadena de bloques es mantenida por una red de personas, por una red, por una cantidad de nodos. Estos nodos, cada uno tiene una copia de blockchain. Pues imagínense como un registro donde ustedes escriben todas unas transacciones. Todos los que estamos aquí tenemos en un cuaderno todas las transacciones. Cada vez que alguien quiere poner una transacción nueva, pues los que estamos en esta mesa sacamos nuestros cuadernos y la anotamos como la nueva. Y después comparamos los cuadernos para estar seguro de que todas las transacciones y que los saldos coinciden. Eso es técnicamente lo que está pasando. Cada nodo tiene una copia del blockchain y después, una vez, y esta red tiene múltiples funciones. Una es validar las transacciones que entran al blockchain. Cada vez que alguien quiere hacer una transacción, como vimos ahorita, va a decir, basado en todo este conjunto de hashes, va a decir si esa transacción es válida, si esa persona que dice que está moviendo dinero de un bloque de su cuenta a otra realmente tenía esa cantidad de dinero. O sea, valida la consistencia de blockchain y además tiene otras funciones que es minar. Pero después vamos al tema de la minería. Entonces, pero el problema principal de lograr esto, de que se haga descentralizado, es que no, como hablamos hace poquito, no existe un ente centralizador. No existe alguien que diga, mira, esta transacción está buena, esta transacción está mala, sino que nos tenemos que poner de acuerdo los que estamos en la red. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Tenemos que crear unas reglas, tenemos que crear un protocolo para el consenso, tenemos que explicar qué significa que estemos de acuerdo, porque además cuando somos 5, somos 10, no importa, pero si hay 1.000.000 de nodos, si esperamos que todos los nodos estén de acuerdo, pues quizás nunca terminemos, las transacciones van a ser muy largas. Entonces, tratamos de mantener el consenso más chiquito posible, más pequeño posible, que a la vez sea lo suficientemente grande para que para que no sea fácil que un grupo de la gente que está buscando el consenso se asocie para mandar transacciones inválidas.
Entonces, ese proceso, esa forma de hacer de consenso es la base es otra de las bases del paper de Satoshi y de todos los blockchains, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo existen, qué diferentes cosas existen, qué diferentes challenges existen para ponernos de acuerdo y cómo lo solucionamos. Entonces aquí podemos hablar un poco del tema de consenso, ¿no? Entonces hablemos un poco de cómo, que me estoy yendo para el lado, ¿no? Entonces, el tipo de consenso, hay varios tipos de blockchain, ¿no? Existen varios tipos de blockchain. Ustedes han escuchado hablar de Polygon, de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. Las diferencias que hay entre eso es el tipo de cómo implementan el consenso. Por lo general, cada uno trata de incorporar en su blockchain alguna novedad que lo haga más rápido, que lo haga más seguro, que lo haga más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una base principal que ha sido, la principal que ha sido los tipos de consenso, ¿no? El más conocido, el primero fue Proof of Work, que es el protocolo de consenso de Bitcoin, ¿no? Y también fue el protocolo de consenso inicial de Ethereum. Aunque Ethereum, ahorita voy a hablar de eso, migró ya. Ustedes de repente escucharon hablar hace poquito del merge, y el merge es eso, de la migración de Proof of Work a Proof of Stake. Entonces, hay otras alternativas a Proof of Work que surgieron con el tiempo y... viste, aquí tengo un error. Aquí debe decir Proof of Stake. Déjame, lo arreglo para que no nos confundamos. Aquí sería Proof of Stake. La otra opción más conocida es Proof of Stake. Proof of Stake, el primero que lo implementó fue Precoin, creo que fue en 2012. Y pues hay una gran cantidad de protocolos que se han ido pegando a utilizar Proof of Stake. Proof of Stake, vamos a ver, tiene unas ventajas sobre Proof of Work, pero una de las principales cosas que trató de solucionar Proof of Stake es el consumo de energía. Y bueno, como dije ahorita, Polygon, perdón, Ethereum hasta hace poco era Proof of Work y hace poco terminó su migración a Proof of Stake. Entonces hablemos un poco del concepto de Proof of Work. Proof of Work primero es el que introduce el concepto de minado. Entonces, ¿cómo funciona Proof of Work? Proof of Work básicamente lo que crea es, si vamos a volver un poco si ven este bloque, ven este número aquí que se llama el nonce. El nonce es un número único, es un número aleatorio único. Entonces, este número, para el protocolo de blockchain de Bitcoin, dice que cuando hay un bloque puesto, él dice, bueno, el siguiente bloque tiene que calcular un valor X, un valor aleatorio. Entonces, el trabajo de los mineros es conseguir ese nonce que va a permitir, digamos que blockchain dijo el valor, el protocolo dice, Bitcoin dice, el valor que estamos buscando tiene que ser menor de 10. Entonces, el minero el trabajo del minero es buscar la forma de que el nonce que al aplicar la función del hash dé el valor ese, menor de 10. Eso es lo que tiene que hacer. Es un poco enredado, traten de verlo, tampoco es tan importante que entiendo todos los detalles, pero esa es la base del minero. La base es que ese valor no se puede calcular. Es imposible calcular. Entonces, la única forma que tiene el minero es ensayo y error. Ellos empiezan a probar un valor tras otro, millones y millones de valores, hasta que dan con el valor que tienen que dar. Entonces, como lo bueno de este tipo de funciones tipo hash es que es difícil de calcular, pero es fácil de verificar. Entonces, el minero simplemente va generando esos nonces. Cada vez que genera uno, verifica si es el número que estaba buscando, y si no, sigue buscando hasta que encuentra el valor que es.
pero es aleatorio y la cantidad de posibilidades para probar es mucha. Y ese valor que tiene que calcular va bajando. Entonces el rango es cada vez menos. Eso significa que cada vez es más difícil. Por eso a veces escuchan que cada cierto tiempo la dificultad en el blockchain de Bitcoin aumenta y es porque cada vez es más difícil conseguir ese número. El motivo por el cual es cada vez más difícil conseguir ese número es que el número de Bitcoins es limitado y cada vez que alguien acierta ese número, al que alguien mina ese número, se le da un reward, el número de Bitcoin. Entonces, como es limitado, cada vez se va a hacer más difícil hasta que todos los Bitcoins estén minados. Pero esa es la base de esto, ¿no? Hay una gente con unas computadoras. Al principio, yo que empecé a minar bien temprano, la computadora que tenía era casi una computadora de casa normal, que podía hacer suficientes cálculos para la dificultad. Era bastante fácil conseguir bloques en aquel momento. Pero a medida que la dificultad va subiendo, es más difícil conseguir esos números. Entonces necesitas mucho más capacidad. Entonces después han surgido todos estos aparatos, diferentes tipos de computadoras que son mucho más rápidas y eficientes, que son cada vez más costosas, pero que pueden procesar más números y hacer más intentos por segundo hasta encontrar. Entonces, y las granjas de minados tienen cientos y quizás miles de esas máquinas con tal de validar la mayor cantidad de bloques posible. Entonces, ese es el trabajo del minero, ¿no? Y utilizan ese consenso, esa forma de consenso que se llama Proof of Work para minar blockchain, para poner bloques cuando se hacen suficientes transacciones en un bloque, anexarlo al blockchain. Y además de eso, también pueden validar las transacciones que van entrando. No solo anexan nuevos bloques al blockchain, sino que validan las transacciones que van entrando. Esto puede llegar de esto se podría hablar por horas. Es técnicamente bastante complejo. Una de las complicaciones que hay, que a veces dos bloques llegan al mismo tiempo y se crean dos versiones, un fork. Entonces el blockchain tiene que decidir sobre eso. Los mineros y los validadores deciden cuál de las dos ramas de un fork es válido. Entonces, estos validadores hacen todo ese trabajo, lo hacen a través de computación, de resolver algoritmos matemáticos, que es costoso en términos de energía, es costoso en términos de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base del consenso del Proof of Work, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que acabo de hablar, pues que los mineros son recompensados a medida que van anexando bloques, validando transacciones. Lo que hemos hablado en el tema de Bitcoin es hallar ese nonce y que cada vez se hace más difícil y que, bueno, es imposible calcular ese número. La única forma de conseguir es por ensayo y error. Entonces, esa es la base de la mínima. Entonces, después, bueno, voy a hablar un poco de Proof of Stake, que como he dicho, es el protocolo de consenso de Polygon, entre otros. Y esto funciona de esta manera. La idea de esto es que haya un número de participantes en la red. Cada número de participantes es una computadora, una red de computadoras que validan las transacciones. Y básicamente ellos dicen, esta transacción es válida, esta transacción no es válida. Pero eso suena bien, en teoría es descentralizado, pero tienes el problema de que, ¿qué incentivos tienes tú para decir que una transacción es válida, que es buena, y de repente no meter unas transacciones inválidas que te convengan, ¿no? O permitir que otra persona ponga unas transacciones que no son válidas? Entonces, la idea de esto es crear la posibilidad de que tú comprometas un monto, ¿no? Esto se llama staking, poner la carne en el asador. La idea es esta, entre más dinero tú tengas comprometido en el funcionamiento de la red,
tienes más incentivos para que la red siga funcionando. Entonces, si yo, porque si la red deja de funcionar, pues lo que tengo comprometido se perdería. Entonces, si yo tengo 1000 comprometidos en staking y otra persona tiene 1.000.000, el que tiene 1.000.000 tiene más incentivos a que la red no fracase, porque ellos perderían 1.000.000, ¿no? Y yo solo perdería 1.000. Entonces, el sistema de Proof of Stake en general, como dije, estos son un poco simplificaciones. El problema de Proof of Stake en general, lo que mantiene es eso, que aquellas personas o entes que hagan stake, hagan más stake o tengan más valor comprometido en la red, tienen prioridad a la hora de validar transacciones. ¿Y por qué ellos querrían validar transacciones? Pues ellos querían validar transacciones porque cada vez que tú validas una transacción, eres recompensado. Entonces tienes el incentivo de validar la mayor cantidad de transacciones posible. De hecho, eso ahorita pues, se volvió pues, un negocio en sí mismo, una forma de generar fondos. Pues. Yo pongo una serie de computadoras y valido transacciones y me pagan fees por eso. Estos fees, tanto como en Bitcoin como acá, esos fees por lo general son pagados en el token nativo de la moneda. Entonces, tus ganancias, y eso crea ese feedback positivo, ¿no? Yo gano, hago staking en la moneda, en valor en la moneda, y además lo lo recibo en la moneda. O sea que mi incentivo es siempre asegurarme que la red sea consistente y no haya transacciones inválidas, porque en el momento que haya muchas transacciones inválidas, la gente pues se va a ir y voy a perder valor. O sea, tengo un incentivo grande para que nunca pierda valor. Entonces, por ejemplo, en Ethereum, cuando tú validas con el nuevo moneda validas, te dan los rewards, te los dan en Ethereum, lo mismo Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clave de esto es eso. La clave fundamental de Proof of Stake es ese concepto de que las personas que tienen más valor comprometido tienen, digamos, más prioridad o tienen más posibilidad de validar transacciones, y validar transacciones es algo que te interesa porque trae más valor, porque vas a ser compensado por validar esa transacción. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Proof of Stake, es que no tiene que pasar por este proceso de resolver algoritmos matemáticos. Es decir, gasta mucho menos electricidad que lo que hace Proof of Work. Entonces, sigue siendo, pues, igual tiene mucha gente pone estos validadores, mucha gente los pone en computadores en su casa, pero mucha gente lo pone en Amazon o en alguno de otros de los proveedores de servicios como AWS, y que también son computadores que gastan energía, pero gastan energía en el manejo normal de la operación, no necesariamente en resolver ese algoritmo, ese algoritmo como Proof of Work. El Proof of Work se puede poner en Amazon, pero por cuestiones de costos de electricidad o por costos asociados, no sé si sea posible incluso hacerlo. Todo el mundo crea sus propios farms. Lo que llaman farms es que pones una especie de galpón y lo llenas o un sitio, lo llenas de una máquina tras la otra. Pero bueno, son costosos de mantener, las máquinas se calientan, hay que enfriarlas, hay partes donde es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Trae sus pros y sus contras. En el caso de Proof of Stake lo puedes montar, pero bueno, tiene otras desventajas de hacerlo con Proof of Stake, que es que por lo general para todos los protocolos tienen un mínimo de dinero que tienes que comprometer. O sea, no puedes llegar y empezar a validar, no, con solo poner, digamos, un peso. Muchos piden una cantidad, varía entre 10,000, 20,000, $100,000, depende del protocolo. Solo si comprometes esa cantidad, puedes entrar en el pool, puedes empezar a validar. Entonces, para mucha gente es imposible entrar. Entonces, lo que hacen muchas compañías es que ellos delegan, es decir, otras personas le dan el dinero y ellos hacen un pool de dinero y entran a validar. Eso también es importante porque en Proof of Stake
hay un tema de gobernabilidad. El protocolo tiene una serie de características y los que manejan el protocolo hacen negocios de día a día de alguna manera, y los dueños, como tú tienes un stake, como tienes dinero puesto, tú tienes un interés, ¿no? En que los que están manejando y administrando el protocolo hagan las cosas bien. Entonces, los tokens que tienes te permiten, por ejemplo, votar en la dirección de eso. Entonces, en la dirección. Entonces, se abre lo que llaman gobernanza, gobernabilidad. Entonces, cuando yo hago staking cuando yo no tengo los $100,000 para pagar y pongo 5,000, pues yo estoy delegando mis votos al validador. Entonces, como que hay un doble nivel ahí de gobernanza. Entonces, eso crea una serie de complicaciones a la hora de participar, y trae algunas dudas de lo que realmente significa, sí, que realmente tan descentralizado pueden estar estos protocolos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, y aquí es donde entramos eso, ¿no? Estos consensos tienen, todos tienen, no son completamente exentos de problemas, ¿no? Y vienen por dos lados. Hay problemas con seguridad y hay problemas con descentralización. También hay problemas con energía, pero los principales son esos dos. Por ejemplo, uno de los problemas que más, ahorita ya no es tanto porque hay muchísima gente con Bitcoin, ¿no? Y uno de las primeras críticas que siempre tuvo Bitcoin es que el consenso que maneja Bitcoin, la barrera de consenso es 51%. Es decir, si el 51% de los mineros dice que una transacción es válida, esa transacción entra a un bloque y se vuelve parte del blockchain. Entonces se decía que, bueno, entonces si alguien toma control, que un gobierno, una época antes de que China prohibiera el minado, la gran mayoría, más del 51%, o probablemente mucho más del 50%, estaba en China. Entonces decía, bueno, China tiene el control de los mineros, entonces realmente no es descentralizado, en cualquier momento podrían tomar el control y acabar con todo el valor. La verdad es que eso nunca ha pasado, nunca ha estado ni cerca de estar pasado. Hoy en día no existe una sola organización que tenga siquiera cerca del control total. Entonces, pero bueno, entonces mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces no lo subes a 90%? Pues ya quitas el problema. El problema es que, entonces, este modelo de consenso hace que Bitcoin sea lento, porque necesitas esperar una cantidad de aprobaciones para poder decir, sí, esta transacción es válida. Entonces, Bitcoin es lento. Y esa ha sido como que la principal traba para que se cumpla el postulado de Satoshi, el que hablamos al principio, de que era una forma de que personas entre ellas se hagan pagos, pues, porque el mundo que conocemos hoy es un mundo donde el estándar de pago lo obtiene una transacción de tarjeta de crédito o peor, de cash, que son o instantáneas o cuasi instantáneas. Entonces Bitcoin, para poder estar seguro que esa transacción que hiciste es válida, pues necesita varios minutos, bastantes minutos. Entonces no ha podido pasar a ser ese método, esa forma de pago que se supone que se iba a convertir. Y eso con el 51% de los mineros. Si se necesitara 90% o algo más alto, pues sería algo más complicado. Hay opciones, por ejemplo, que se llama Lightning Network, que es como un layer encima pero eso lo vamos a hablar después. No creo que dé tiempo hoy, pero vamos a hablar después, que es como un layer encima de Bitcoin que permite que grupos de personas puedan transar entre ellos más rápidamente, ¿no? Pero en general, el protocolo base sigue siendo un poco lento. Entonces no ha podido tener esa facilidad. Solo se ha podido modificar basándonos, quitando descentralización. Por ejemplo, Coinbase. Si dos personas tienen en Coinbase cuentas, pasarse el dinero es instantáneo. ¿Por qué? Porque Coinbase es el dueño de las dos cuentas. En teoría es tu dinero, pero ese dinero está ahí. Las dos cuentas
son de ellos, las manejan ellos, entonces ellos saben si realmente o no. Entonces están funcionando como un ente centralizador en la red. Entonces está todo el sistema de que si no, y tú no tienes el control de esa cuenta, no tienes las llaves privadas ni nada de eso, entonces dice que si no, ahí está el concepto de que si no son tus llaves, no es tu dinero. Not your keys, not your money. Entonces, y es verdad, entonces ahí estás, entonces sacrificas de centralización por seguridad o por eficiencia. Entonces eso es uno de los problemas que tiene este protocolo de Bitcoin como protocolo de consenso. Proof of Stake tiene un sistema, un problema similar, pero no exactamente igual. El problema que tiene Proof of Stake es que si en un protocolo pueden haber y tienden a haber una cantidad pequeña de personas que tienen más poder económico y que pueden hacer más stake, ¿no? Yo de repente, yo lo que tengo un trabajo normal y yo lo que puedo hacer stake son de $100, pero de repente puede venir una corporación y meter y hacer stake de $100 millones y no hay nada que lo pueda evitar. Y el protocolo tiende a favorecer a aquellos que tienen más dinero metido, que tienen más en stake, que tienen más comprometido. Entonces, por eso constantemente escuchan por ahí que los dueños de Ethereum son 10 corporaciones. ¿Por qué? Porque esos son las 10 corporaciones que quizás tengan más dinero metido. Entonces, es cierto, no es necesariamente completamente accurate, pero hay algo de eso. Otra de las cosas que tienen que muchos de los protocolos, cuando empiezan, no tienen validadores, pues, porque no son nuevos. Entonces, lo que hacen los protocolos es que ellos mismos se vuelven sus validadores y después con el tiempo tratan de que la comunidad se vuelva validador. Y pues ese proceso a veces es un poco lento, no es muy eficiente, entonces por mucho tiempo no es centralizado, simplemente es el protocolo, la gente que maneja el protocolo, el que maneja los validadores, entonces eso causa problemas de gobernanza porque ellos son básicamente cualquier cambio, ellos se pueden votar ellos mismos y aprobarlo. Entonces la gente siempre pone como en duda de que realmente de que Proof of Stake sea descentralizado. Y todos estos hacks que han pasado últimamente han sido la mayoría en Proof of Stakes. Y ha salido este tema, ¿no? El hackeo de Terra, el hackeo de Harmony, de Wormhole, etcétera, 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 fueron basados en ese problema de que el punto de quiebre fue una parte que no debería estar centralizada, sino que debería estar más distribuida. Entonces, es uno de los problemas que tiene, de los reclamos que tiene este tipo de consenso, el de Proof of Stake. Y otro, pues, es lo que habíamos hablado. Pues, realmente, el consumo de energía de blockchain sí es alto, es bastante alto. Por eso, y hay un tema, pues, ya un tema un poco más social, ¿no? De realmente si debería utilizarse esa cantidad de energía para producir blockchain, para producir Bitcoin o para producir Ethereum, o si debería utilizarse para millones de cosas que se podría utilizar. Eso causa en algunos sitios donde la energía no sale de partes renovables, pues causa aumentos en el costo de la energía, causa una serie de problemas adicionales. Esto, pues, es un problema. Han habido ciertos remedios. Hay una buena porcentaje del Bitcoin, cada vez más se mina con energías renovables. Han habido acercamientos por países como El Salvador, que han tratado de crear un environment para que eso no sea tanto impacto, pero sigue siendo un problema. Ethereum pasó ahorita, entonces debería ser menos el target de ese tipo de activismo, pero también los Proof of Stake reciben regularmente quejas de que igual consume mucha energía, ¿no? Siempre ves que Bitcoin o no sé quién consume suficiente energía como tal país. Entonces, eso siempre lo mantiene el ojo de huracán, aunque ha bajado un poquito. Sin embargo, hasta ayer mismo una gente que maneja, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un sitio que hace arte digital, estaba trabajando en un modelo de NFT para los artistas digitales y los miembros de la comunidad lo rechazaron completamente,
y uno de los principales argumentos que tenían, que ellos no querían ser parte de un modelo que estaba destruyendo el ambiente. Pues esa discusión está en el aire, pues hay gente que tiene diferentes opiniones. Yo en lo personal creo que sí es un problema, pero no es tan grave desde el punto de vista de blockchain. El problema ambiental es grave, pero no creo que blockchain sea realmente un contribuyente grave al problema, y poco a poco se va a ir solucionando, va a consumir menos, ya que van a haber mejores soluciones. Eh, pero bueno, eso es otro de los problemas. Entonces, pues eso es todo lo que tenía para hoy, porque ya el siguiente tema se pone un poco largo. Entonces pensé que de repente nos quedaron unos 5 minutos más para preguntas, o podría algún tema que quieran que me ponga, vaya un poco más profundo en esta parte básica. Traté de no ponerme demasiado técnico porque tengo entendido que hay una gente que no, unas personas que no son muy técnicas, pero me puedo ahondar en algunos de estos temas sin problema. Ok, muchas gracias, Boris. Pues este espacio lo abrimos para preguntas, opiniones. No sé si alguien tenga alguna inquietud que nos pueda ayudar a resolver en este momento, Boris. Estamos conectados varios perfiles, por lo cual siéntanse con la libertad de, aunque no sean de tecnología, poder preguntar. Jorge, creo que tiene levantado la mano. Sí, adelante, adelante. Adelante. Hola, saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Algo que me resuena mucho ahorita es en el tema de migración, digámosle clandestina. Hay una crisis de migrantes venezolanos aquí en Tegucigalpa, y están pidiendo, o sea, están en las calles, cada esquina pidiendo. Y es como medio problemático porque Honduras no es un país que puede como ofrecer mucha cooperación, pero sí me da esa como curiosidad de que cargan sus mochilas, andan sus celulares, y en algún círculo de amistades, artistas más que todo, estábamos como creyendo que en algo así como un proof of poverty, ¿no? O un proof of identity, en el plano de que es la misma identidad de personas que están saliendo de sus países para llegar al norte, y que eso sea válido en cualquier lugar, ¿no? Dicho eso, solo como a modo de contexto, ¿podrías profundizar un poco con lo de not your keys, not your money? Gracias. Seguro, claro. Buenísima pregunta. Nosotros, con la crisis de Venezuela, yo soy venezolano. Yo fui parte de eso, todavía soy parte, todavía el proyecto existe, aunque no está muy activo, que se llama Bencoin. Nosotros lo que estábamos tratando es crear una serie de herramientas a través de las cuales los venezolanos dentro y fuera del país pudieran mover fondos fácilmente, especialmente los que estaban migrando de un país a otro, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Porque requiere la participación un poco de las autoridades, y las autoridades responden a los vientos políticos fácilmente. Pero eh, mañana cuando sale de Web3 vamos a hablar un poco más de esto, pero podemos hablar un poco ahorita. Y el tema de identidad es uno de los usos más allá de la parte financiera que tiene más sentido en el blockchain. Porque como tener tus llaves, al tener las llaves de tu billetera de blockchain, puedes decir que este dinero es tuyo. También puedes utilizar esas llaves para decir, este soy yo, ¿no? Ese es el concepto, esa es la idea más básica. Yo puedo firmar una transacción que diga que soy yo. Esto se puede significar muchas cosas. Han habido muchos acercamientos. Por ejemplo, Proof of Humanity, creo que se llama. Ellos como que tú tienes un grupo de gente que garantiza que tú eres tú. Entonces, de esa forma garantizas tu identidad. Pues si logras convencer a un número de 10 personas, a X personas que diga que tú eres tú y que firme una transacción diciendo esa foto y ese video que mandó Boris sí es de Boris, entonces el protocolo va a aceptar que tú eres Boris. Entonces, ese es el primer layer básico.
de que tú puedes firmar transacciones para que tú o la gente que está a tu alrededor verifique tu identidad. Esto ha crecido a un nivel un poco de más abstracción. Es un tema que a mí me gustaría tocar quizás al final, pero es un poquito más complejo, que es con todo este concepto de zero knowledge, ¿no? Que es que yo puedo probar algo sin yo mostrar, sin yo mostrar al mundo cómo lo probé. Una simplificación del concepto, pero esa es la idea. Una forma de explicar esto más fácil es como, no sé cómo es en Honduras, no sé, pero aquí en los Estados Unidos, cuando vas a un sitio y quieren ver tu edad, por ejemplo, vas a una discoteca y quieres ver que eres mayor de 21 años, te pide la licencia y la licencia tiene tu dirección, tiene tu foto, tiene tu fecha de nacimiento, tiene todo. Es decir, tiene mucha más información de lo que la persona de la puerta, el bouncer, necesita. El bouncer no necesita saber ni tu fecha de nacimiento, ni tu dirección, ni nada. Solo necesita saber si tú tienes más de 21 años o no. Entonces, un Zero Knowledge lo que podría ser un sistema de que el bouncer le pregunte, imagínate una app, Boris tiene más de 21 años, y el app le diga sí o no. Si dice sí, te deja entrar. Si dice no, no te deja entrar. El blockchain permite hacer ese tipo de cosas. Permite, y eso es lo que se llama una forma rudimentaria de hacer Zero Knowledge. Yo voy, pregunto, yo reviso el documento que mandó Boris, veo si Boris realmente tenía la posibilidad de firmar esa transacción. Ah, si este sí es Boris, le respondo al vigilante. Si Boris tiene más de 21 años, déjalo pasar. Entonces, hay una serie de herramientas. Es uno de los casos de uso más que yo siempre he visto más lógico. Lo que pasa es, yo creo que principalmente el problema que tiene ahorita es que no hay una estandarización. Ninguno de los modelos que hay ha logrado ser tú sabes, ser el que pegó primero, ¿no? Hay uno que se ha vuelto el estándar. Hay muchos que son buenos, pero ninguno tiene una suficiente cantidad de masa para que empiece a atraer gravitacionalmente a los demás, ¿no? Entonces eso no ha causado estandarización. Y el otro problema que sigue teniendo, pues, es que hay un problema de usabilidad. Todavía la gente no sabe utilizar las billeteras. Eh, son difíciles de instalar. Las versiones móviles no son quizás las más adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay toda una industria que se encarga de quitarte las llaves. Entonces, eh, me parece a mí que tiene que tener un grado más de seguridad esto para que la gente no empiece a perder su identidad por este lado. Porque si al principio empieza a fallar, pues va a ser difícil que haya adopción masiva. Entonces, creo que estamos un poco temprano. Creo que hay muchas soluciones, muchas formas de hacerlo. Yo estoy particularmente haciendo un proyecto que él no tiene login como tal, simplemente es completamente a través de smart contracts. Es más para el lado de negocio, pero es el mismo concepto. Pues los administradores de la plataforma no necesitan poner usuario y password, simplemente tienen que utilizar su billetera de MetaMask y firmar una transacción diciendo que ellos son quien son. Entonces, sí, es un buen acercamiento, un buen uso de blockchain. Y podría ser definitivamente una ayuda en aspectos sociales, no solo para los migrantes venezolanos, sino por todos los refugiados y por toda la gente que no tienen ni siquiera ese derecho más básico que es de tener un nombre y tener una identidad, ¿no? Y creo que el blockchain, sin mucho esfuerzo, podría mantener un esquema de identificación que sea transnacional y que solo tengas que mirar la documentación del protocolo para verificar que es bueno, que es válido y después para implementarlo en tu sistema. Entonces, sí creo que hay muchísimo potencial en esa área. Gracias. No, de nada, de nada. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna otra duda, inquietud? Digo, también si no pueden abrir el micrófono, la pueden externar por el chat y aquí la leemos. Bueno, creo que ya no hay. Ah, María.
Sí, Boris, muchas gracias por la presentación. La verdad es que estuvo bastante buena, ¿no? Ir desde el principio de blockchain. Pero sí me gustaría, si nos pudieras compartir qué temas abordaríamos o en qué dinámica serían las próximas sesiones, un poco para seguir manteniendo el interés de los chicos, por fin. Claro, mañana mi plan era pasar a la parte de Web3. O sea, cómo el concepto de Web3, cómo el advenimiento de los smart contracts, etcétera, 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 crearon toda esta nueva gama de productos y de soluciones, identidad, finanzas descentralizada, NFT, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que iba el siguiente paso, y después íbamos, si daba el tiempo, a hacer el pequeño intro de cómo empezar, de qué es lo básico que se necesita para empezar a programar en Web3. De repente un pequeño intro a MetaMask, que es un wallet. Previamente vamos a explicar qué es un wallet, por qué todo eso, y después un pequeño intro a MetaMask, y después, si alcanza el tiempo mañana, también si se puede hacer la parte de código, pues cómo instalar las herramientas más básicas. Y ya para miércoles, jueves y viernes, pues la idea ya sería un poquito más intenso en el tema de desarrollo. Que sería básicamente hacer ir por los básicos del desarrollo, que son la parte web, el front-end, o sea, cómo crear una aplicación descentralizada, y el smart contract, que es como que donde corre donde realmente el backend de todo esto, de todos los dApps, ¿no? Entonces, y el viernes, pues que hacer cerrar con un poquito más el tema, hablar un poco más de los siguientes pasos de complejidad, hablar un poco de Zero Knowledge, hablar un poco de finanzas descentralizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era mi plan para los siguientes días. Pero para el tema de mañana es Web3. Mañana es Web3. Va, buenísimo. Muchas gracias, Boris, por mostrarnos cuáles serían los siguientes pasos. Sin problema. Ok, bueno, les agradezco a todos, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos mañana, Boris, mañana nos vemos todos. Y recordándoles también que esta sesión va a estar grabada y en siguientes días va a estar lista en el micrositio para que también lo puedan compartir con los demás compañeros que no pudieron asistir de sus respectivos equipos. Y entonces, sin más que agregar, de nuevo les agradezco a todos, que pasen muy buena tarde y nos vemos.